Saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a esta segunda exposición del ciclo de conferencias virtuales acerca de sociología institucional y economía política dentro del mutualismo. Esta segunda presentación desarrollará la temática de cómo llevar el mutualismo en una gran escala y qué quisieron decir los autores del mutualismo con respecto a la gran escala. El contenido de esta presentación se basa en un artículo ya desarrollado por Gunnar Samaniego, un querido amigo libertario de izquierdas, y espero ser lo más fiel posible a lo que él quiso decir. Comenzamos con la primera de nuestros autores, que es April Carter. April Carter es una activista por la paz y una politóloga británica. Ella hizo un análisis acerca del mutualismo y cómo sería su tamaño en una aplicación práctica, cómo se dividirían las funciones según el tamaño que tengan las instituciones mutuales. Entonces observamos que April Carter divide el mutualismo en tres grandes agentes económicos. El primero de ellos es el campesinado independiente, el segundo de ellos son los talleres familiares y el tercero de esos agentes es la gran industria. Ahora, ¿qué dice? Que los talleres familiares y el campesinado independiente tendrían un funcionamiento independiente. Es lo que decía Proudhon, el valor social de estas personas se limita a lo que ellos pueden producir de manera independiente. No es eficiente ni da ni genera realmente un valor útil si se llega a algún tipo de asociacionismo más allá de tal vez alguna ayuda mutua. Donde sí es necesaria la asociación es en la gran industria. En la gran industria se requiere que las herramientas de la producción y los productos finales sean propiedad y estén bajo el control de las asociaciones obreras. April Carter también nos recuerda que en el mutualismo los reguladores económicos, es decir, lo que nivela la competencia y nivela el acceso a ciertos recursos, se dan a través de algunas instituciones, como por ejemplo el crédito justo. Hacía énfasis en el crédito justo que recuerda que la teoría mutualista indica que es necesario para una competencia justa. Ahora, yendo directamente a Proudhon, para hablar un poco sobre la gran escala, podemos iniciar analizando qué decía él sobre la pequeña escala. Recordemos que Proudhon también, muy a la par de los autores del siglo XIX, él también se enfocaba en la gran industria, pero él tuvo la visión eh, de analizar cómo funciona la pequeña escala, cómo funciona el campesinado, cómo funciona la clase artesanal, cómo funcionan los talleres familiares. eh, y por eso existe el malentendido de que Proudhon quería un mutualismo de muy pequeña escala, o sea, de tal vez algunas relaciones cooperativas entre pequeñas empresas y, o más utópico aún, entre pequeñas cooperativas. Eso no es tan cierto. Lo que Proudhon se diferenció de su época era que Proudhon sí le dio una teoría y le dio un programa económico y político a estos agentes de la economía cercana. Entonces, veamos un poco cuáles eran estas ideas acerca de las economías pequeñas. Proudhon hace un análisis acerca del campesinado independiente y él llega a una primera conclusión. El campesinado no se asocia ni lo hará. No tiene los incentivos para hacerlo, no tiene la necesidad de hacerlo, entonces no lo van a hacer. Pero Proudhon dice, es necesario que este campesinado sí tenga relaciones de unidad eh, a través de algún tipo de cohesión social que se ejecuta en la institución del mutualismo. Aunque defiende la independencia del campesinado y el derecho a su propio producto, está a favor de este tipo de relaciones y de asociaciones. Ahora, ¿por qué y para qué son este tipo de asociaciones que no son asociaciones en sí económicas? Son asociaciones de relaciones sociales. Entonces, ¿qué dice? La asociación debe enfocarse primero en las compensaciones, es decir, en garantizar que los intercambios sean justos, sean equilibrados,
Eh, el segundo objetivo es que exista un seguro mutuo. Se sabe, hasta hoy en día no es muy fácil que una empresa pequeña o una familia tenga acceso a un seguro de calidad. Eso en el mejor de los casos de que tengan acceso a un seguro. Entonces él dice, ok, institucionalicemos la seguridad mutua. Que tampoco es una idea nueva, o sea, realmente Proudhon toma el nombre y las ideas del mutualismo de instituciones, de gremios mutuales que existieron mucho tiempo antes, que precisamente se desarrollaron alrededor del seguro. Y por último, la asociación debería tener una ejecución política cuya meta sea la abolición de la renta de la tierra. Esta es particularmente para el campesinado independiente. Ahora, como ya dije, el mutualismo que propone Proudhon para ellos no es un mutualismo económico, más bien dicho, no se ejecuta a través de asociaciones económicas, sino que sería una asociación sobre todo destinada a la seguridad, destinada a evitar los peligros de un posible monopolio y que se concretaría después en la Federación Agrícola Industrial. Es decir, estas pequeñas asociaciones de seguridad y apoyo mutuo son parte de la Federación Agrícola Industrial, que como ya vimos es la institución máxima por los cuales se ejecuta las ideas del mutualismo y del federalismo. Lo podemos ver en citas como la presente, que textualmente dice, fedérense pues, no para absorberse y confundirse, sino para garantizar las condiciones de prosperidad que les son comunes y no pueden constituir el monopolio de ninguna. Veamos también qué dicen otros mutualistas al respecto, y tenemos un análisis de Benjamin Tucker que lo hace sobre las ideas de Joshua Warren y Pierre Proudhon. Tucker hace este estudio acerca de la universalización de la competencia. ¿Qué dice Tucker? O al menos, ¿a qué conclusiones llegó Tucker tras las lecturas de Warren y Proudhon? Es que los dos autores anteriores, se podría decir los dos fundadores del mutualismo, buscaron hacer más justo el trabajo. Ok, tenemos que el trabajo tiene que ser más justo. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para que ese trabajo sea más justo? Son los monopolios de clase. Y estos monopolios de clase se sostienen con el principio de autoridad. Entonces, Tucker dice, los autores antes que yo dijeron que cambiar el principio de autoridad por el principio de la libertad universalizaría la competencia. Universalizar la competencia es la antítesis del monopolio. Universalizar la competencia también nivela los precios hasta alcanzar el costo de producción, es decir, hasta alcanzar el principio de costo. Tucker tenía la idea de que Proudhon quería volver universal a la competencia por una razón, que se diese el principio del costo y consecuentemente se equilibraría todas las relaciones económicas. Ahora, Gunnar, quien realizó la teoría de esta exposición, considera que Tucker acertó en este análisis, pero la pregunta es cómo este análisis respalda un mutualismo a gran escala. Entonces Gunnar nos dice, las ideas de Warren y Proudhon, que nos llegan a través de Benjamin Tucker, siempre pretendieron la gran escala, debido a sus ideas acerca de la universalización de la competencia. Para que la universalización de la competencia se dé, es necesaria la gran escala. Por lo tanto, Warren y Proudhon legitimaban la gran escala. Entonces, el mutualismo no es ajeno a las ideas de una ejecución a gran escala. Ahora, la lectura de Tucker va más allá y nos indica por qué Proudhon defendía una radicalización de la competencia. Veamos para ello su contraparte, la competencia entre comillas dentro del capitalismo. Proudhon dice que el capitalismo se presenta a sí mismo como un sistema económico donde reina la competencia, pero eso no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque no tiene los incentivos para que exista realmente una competencia, no ni siquiera una competencia justa, es realmente la competencia es una entelequia dentro del capitalismo. ¿Por qué? Porque en las relaciones del sistema económico dominante,
las corporaciones, o más bien las instituciones capitalistas, en primer lugar, tienen la opción de no indicar cuál es el valor real de sus acciones, cuál es el valor real de su producción y por lo tanto tienen la oportunidad de tergiversar ese valor. Como la competencia está limitada, están monopolios, están oligopolios, entonces por lo tanto los capitalistas ven ahí un motor de salida para tergiversarle el valor real de sus acciones y por lo tanto cerrar todavía más la competencia a posibles actores nuevos en el mercado. Ahora, esto puede ser una opción. ¿Cuál es la otra opción? Una negligencia completa en el establecimiento del valor. Los capitalistas pueden hacer su producción sin la necesidad de analizar el mercado externo a sus empresas, a sus corporaciones, y por lo tanto no tienen la necesidad de analizar realmente el valor de sus acciones y de sus producciones dentro del mercado. Como no tienen la necesidad, no lo hacen, entonces está esta negligencia en el establecimiento del valor que afecta en general al mercado. Y por último, existe la incapacidad para reducir el costo de producción. Cuando no hay competencia, no hay la necesidad de reducir los costos de producción porque obviamente la oferta es limitada. La oferta de productos que si bien pueden ser socialmente valorados, por algo la gente los compra, pero están a precios extremadamente altos y no solo es por alguna trampa en el establecimiento del precio, sino es porque la misma empresa y la misma corporación no tiene el conocimiento ni las capacidades para reducir el costo de producción. ¿Esto qué ocurre? Que todo lo que se oferta y todo lo que se demanda en el mercado tiene un valor real desconocido. Este es el problema del capitalismo, que todo lo que existe tiene un valor real desconocido. Independientemente si ese valor es generado por el trabajo, es generado por las horas, es generado por los recursos, es generado subjetivamente, el valor en sí es desconocido dentro del capitalismo. ¿Eso qué provoca? Un mercado completamente desequilibrado y obviamente una economía desequilibrada. Ahora, ¿qué es la competencia dentro del mutualismo? El mutualismo dice, con una competencia ya digo, no ni siquiera justa, sino una competencia totalmente universal que obstaculice la creación de monopolios, se da un establecimiento del valor. Un establecimiento del valor real, un establecimiento del valor conocido, que ya sea por agentes sociales, mutuales, federaciones, o ya sea por el mismo análisis que las empresas hacen alrededor del mercado en general, pueden entender cuál es el valor de sus acciones y el valor de su producción. Eso que hace que la distribución sea más justa, tanto para las empresas, sea la distribución más justa de los recursos, sea la distribución más justa para el trabajo y por lo tanto se llegue a generar un mercado equitativo y equilibrado. ¿Por qué la distribución tendría que hacerle el mercado y no algún agente social como, no sé, como podría ser el Estado, como podría ser una misma mutual? Es porque el mercado es un mejor receptor de la participación del trabajo y de las necesidades insatisfechas. Proudhon en su prosa lo dijo, llamó al mercado equitativo el advenimiento de la igualdad. Ahora, Proudhon también se enfocaba, hacía énfasis de que un monopolio es un monopolio. Al final del día, sea este monopolio empresarial o sea este monopolio estatal. Cualquiera de los dos, cualquiera, ya sea un monopolio privado o un monopolio del Estado, es un desequilibrio en el mercado. Por eso Proudhon era un socialista muy entre comillas, porque más bien cada criterio de cada quien, si Proudhon de hecho se podría seguir llamando un socialista, eh, pero basémonos en que él mismo se trataba a sí mismo como uno. Proudhon era un socialista que lejos de criticar la competencia, quiso radicalizarla, asegurar
todas las libres relaciones del mercado, asegurar el libre desenvolvimiento de la competencia sin las intromisiones del Estado y sin las trampas de las corporaciones capitalistas. Porque esto es algo que muchos liberales, muchos capitalistas liberales estarán de acuerdo en que el Estado es un generador de monopolios que daña, que tergiversa, que desequilibra la economía, pero es que las corporaciones capitalistas también lo pueden hacer y sin la necesidad del Estado. Por ello es que la competencia tiene que radicalizarse profundamente para llegar a una economía equilibrada y una economía justa. Proudhon defendía obviamente la mayor competencia posible entre los sujetos de la economía mutualista. Asegura que los costos de producción serían más eficientes, concretizándose en precios más baratos y asegurando la accesibilidad. La accesibilidad es una institución, es una práctica importante dentro de una economía equilibrada. Esta idea de la competencia Proudhon la recoge en el sistema de contradicciones económicas y Tucker lo rescató para recordar. Ahora, relacionemos esto con la gran escala. Tucker recoge estas ideas de la competencia de Proudhon para recordar que así como defendía una competencia universal, consecuentemente defendía un mutualismo de muy gran escala. Con que, sí, con agentes artesanos, con agentes campesinos, con agentes familiares, pero que se efectivizaría y se podría hacer realidad a través de procesos de escalas más grandes. Ahora tenemos una lectura de la competencia y cómo esta es una legitimadora del mutualismo a gran escala a partir de Daniel Guérin. Guérin no era un mutualista, si bien era un anarquista de la economía social, pero él tiene su propio análisis de Proudhon. No se diferencia mucho de Tucker, pero es necesario ver cuáles son los aportes que hace Daniel. Para Daniel Guérin, la competencia dentro del capitalismo se ejecuta, bueno, la competencia entre comillas, se ejecuta a través de un Estado que garantiza monopolios. Cuando se garantizan los monopolios, ¿qué sucede? Que se restringen las iniciativas individuales y a nivel económico macro, los frutos del trabajo son robados, son expropiados y se hace privado un producto que se consiguió a través del trabajo colectivo. Ahora, me podrán decir que bueno, este capitalismo es un capitalismo de amiguetes, que sí que no, y bueno, podría ser tal vez una solución, una radicalización de las fuerzas del capitalismo, pero lo que es verdad, si lo quieren llamar capitalismo o no, ya queda a criterio de cada quien, pero lo que es verdad es que nuestro sistema económico dominante actual, llámenle como le llamen, es un sistema donde el Estado garantiza monopolios y por lo tanto ocurren todos estos desequilibrios económicos. Guérin nos recuerda que el mutualismo propone una competencia más universal y más radicalizada a través de ¿qué? De economías socializadas. Ahora, pero ¿qué tiene esta economía socializada? ¿Qué la hace posible? ¿Qué la hace posible si los mutualistas defendemos una economía totalmente a favor del libre intercambio sin restricciones estatales? Entonces, ¿qué puede hacer que esta economía sea socializada? Es que se basa en principios rectores, como es el intercambio leal y como es la garantía y la seguridad de las iniciativas individuales. Entonces, Guérin nos dice, la diferencia entre el capitalismo, entre la competencia, entre comillas, del capitalismo y la competencia de verdad del mutualismo, es que la competencia dentro del mutualismo suma, no quita como hace dentro del capitalismo. La competencia dentro del mutualismo deja al libre desenvolvimiento del mercado y a través de principios rectores de la economía justa, mientras que el capitalismo se deshace de todos los principios rectores de la economía justa
pero se ejecuta a través del, se ejecuta, muy a su pesar, se ejecuta a través del Estado. Ya vamos viendo que el mutualismo siempre ha tenido elementos defensores de una aplicación a gran escala. La universalización de la competencia, la radicalización de la competencia, el crédito, la libre iniciativa, los principios rectores. Pero veamos específicamente qué dice Proudhon, ahora sí, acerca de la gran escala. Proudhon dice, para que se dé una gran escala, tiene que haber una causalidad. ¿Cuál es esta causalidad? Es la división del trabajo y la fuerza colectiva. Cuando no es necesaria la división del trabajo y no es necesaria la fuerza colectiva, ¿qué se da? Se da la pequeña escala que vimos al inicio. Por eso era importante analizar primero cuáles son sus ideas de la pequeña escala. Pero ¿qué pasa cuando la producción de un bien requiere la división del trabajo y requiere una fuerte división del trabajo y requiere de una gran fuerza colectiva? Entonces Proudhon dice, ok, en este caso particular se tiene que dar la gran escala, pero ¿cómo? La gran escala se da a través de la asociación de trabajadores, de su consecuente federalismo, de su consecuente confederalismo. ¿Y por qué esta asociación de trabajadores es necesaria? ¿Por qué no se puede dar con corporaciones y empresas a las que ya conocemos y estamos acostumbrados? Porque en ellas existen relaciones de subordinación y existen castas industriales que, una, hacen ineficiente e improductiva la corporación y la empresa, se garantizan solo a través del monopolio, por lo tanto es un desequilibrio para la economía de la sociedad en general. Y Proudhon remata con esto. Dice que las castas industriales, textualmente dijo, son repugnantes para una sociedad libre y democrática. Ahora, Proudhon insiste que bajo principios de autogestión y coordinación federativa, en la asociación de trabajadores, obviamente, la competencia no solo debe mantenerse, sino que además debe radicalizarse y debe superarse para asegurar el equilibrio económico. Interesante de analizar un mutualismo a gran escala es que vemos que tiene elementos que incluso fueron defendidos por autores ajenos al mutualismo. Tenemos al mismísimo Friedrich Engels aquí, donde él creía que una liberación de algunos elementos del mercado podrían llegar a nivelar los salarios. ¿Cómo? Él dice, miren, mediante una organización adecuada del trabajo, se elimina la competencia entre los obreros y por lo tanto se llegan a salarios más altos. ¿Cómo es que llega a esta cadena de consecuencias? Es que, bueno, Engels admitía algunas industrias con obreros subordinados, pero decía que a gran escala serían los fabricantes quienes compitan por mano de obra y no al contrario. Actualmente vemos que los trabajadores obreros empleados compiten por sus puestos de trabajo. Engels dice, miren, con una organización adecuada del trabajo, esto se da al revés. Tendríamos a muchos fabricantes compitiendo por la mano de obra de calidad. Engels dice textualmente, los fabricantes que queden después de los programas políticos, sociales y económicos que proponía, los fabricantes que queden tendrán que pagar salarios tan altos como los que paga el Estado. Esa era la conclusión a la que llega Engels. Ahora, ¿cómo esto nos sirve a nosotros? Vemos que Engels termina defendiendo un elemento muy mutualista, donde indica que una liberación del mercado, con una organización adecuada del trabajo, permite una economía más justa. ¿Cómo es esto de la economía más justa? Obviamente Engels se enfoca en la nivelación del salario, pero que se podría extrapolar a cualquier otra práctica, cualquier otra actividad, cualquier otro elemento económico. Con todo lo anterior dicho, veamos qué opinaba el mutualismo, qué opina el mutualismo acerca de la gran escala. ¿Qué es lo que diferencia
el concepto de la gran escala dentro del mutualismo. Es que no es un objetivo, no es una meta, a diferencia de otras teorías económicas u otras aplicaciones de la política económica. La gran escala no es algo a lo que queremos llegar. La gran escala es un elemento que defendemos porque es necesario para otros objetivos que tenemos. Entonces el mutualismo tiene tecnología a pequeña escala, herramientas a pequeñas escalas, actores económicos de pequeñas escalas, pero también se pueden dar las condiciones que empujen a la gran escala. Ahora estas pueden ser naturales o artificiales, pero existen esas condiciones. Y la gran escala lo que provoca, al igual que la pequeña escala, es que existe un efecto nivelador de la competencia. Por eso defendemos la gran escala, no porque necesitemos, requiramos o nuestro objetivo final sea, sea una universalización de nuestro principio económico, de nuestras propuestas de política económica y social, sino porque consideramos que para que la economía sea justa, para que exista un crédito justo, para que exista una competencia justa, para que se garanticen y se promuevan las iniciativas individuales, para que todos los productores tengan derecho a los frutos de su propio trabajo, entonces por ello es que la defendemos. No es al revés. La diferencia del mutualismo con todas las otras teorías económicas y propuestas de política económica es que todos le ven a la gran escala como la meta, como el objetivo. Y el mutualismo dice, no, la gran escala es un camino para metas más grandes, más profundas, más justas, más equitativas, de más equilibrio en el mercado. Hemos visto a lo largo de esta presentación que una de ellas es el efecto nivelador de la competencia. Este es el objetivo de la gran escala. Esto no es un elemento causante de la gran escala. Al revés, la gran escala es un causante del efecto nivelador de la competencia. Por eso es que la buscamos, por eso es que la defendemos y por eso existe la idea equivocada de que el mutualismo no defiende la gran escala. No, no es que no la defendamos, sino que la defendemos como un medio, no como un fin. Por último, quisiera dejarles las lecturas que formaron parte de la bibliografía para realizar esta presentación. Ahora, como dije, la parte teórica, todo este desarrollo fue realizado por Gunnar Samaniego, así que es él quien realmente realizó estas lecturas y que nos invita a continuarlas y a profundizarlas. Primero tenemos la de April Carter, que tiene un libro llamado Teoría Política del Anarquismo, donde ahí tenemos la diapositiva que vimos al inicio. Tenemos obviamente a Proudhon. Todo lo que se dijo se recogió en Idea General de la Revolución, además de una breve mención que recuerdo se hizo al sistema de contradicciones económicas, pero en general todo está aquí en Idea de la Revolución. La cita, sin embargo, es del principio federativo. El análisis de Tucker está en Socialismo de Estado y Anarquismo, en qué coinciden y en qué difieren. El análisis de Daniel Guérin está en su libro Anarquismo. Y lo que mencionábamos de Friedrich Engels está en este libro, Principios del Comunismo. Es más como un ensayo, pero que se nos invita a leer.